escucha? Sí. Dejemos eso claro. Muy bien. ¿Por qué están aquí? Probablemente están aquí porque alguien los invitó a venir. O tienen algún conocido dentro del escenario, o simplemente tenían el día libre. Suertudos. De cualquier forma, todos los que estamos aquí, tanto ponentes como escuchas, lo estamos por una razón: para compartir y escuchar ideas. Pero les voy a decir algo. Todas las ideas tienen una historia. ¿En verdad son tan importantes las historias como para que estemos aquí hablando sobre eso? Para contestar esa pregunta, primero tengo que contarles la historia de esta bici y esta radio. Este año comencé un blog. Si en 2015 aún hay gente que escribe en blogs. Y comencé un blog porque empecé a andar en bici. Y cualquiera que ande en bici por la ciudad puede dar fe del encuentro curioso que es. Andando en bici, esquivé baches, camiones, me caí varias veces. También había hombres que me acosaban en la calle. Pero también vi los volcanes de Puebla a las 7 de la tarde como nunca los había visto. Descubrí arte en los muros y sentí el viento sobre mi cuerpo en una tarde calurosa. Comencé a andar en bici por mi novio, quien comenzó a hacerlo hace tiempo y cada vez que lo hacía me contaba de la adrenalina que sentía al moverse y de cómo sobre la bici se sentía verdaderamente libre. Él empezó a andar en bici porque tiene amigos que son activistas urbanos, que le contaban y le contaban y le contaban historias sobre cómo utilizando otros medios de transporte podía ayudar a construir una mejor ciudad. Y estos amigos probablemente también comenzaron a andar en bicicleta porque escucharon una historia. Y si retrocediéramos años y años y siglos atrás, llegamos al punto en que un hombre o mujer llega con su amigo y le dice: acabo de inventar esta cosa increíble, le voy a llamar la rueda. Y entonces este amigo después le dice a su pareja, y su pareja se encarga de decirle a todos sus amigos, y llegamos al punto en que gracias a toda esta cadena de historias, yo comienzo un blog para contar mis propias historias. Hasta que un día, un hombre se me acerca y me dice: ¿tú eres Citlali? Sí, soy yo. Un amigo me recomendó tu blog y solo quería decirte que por él quise andar en bici a mis 30 años. En ese momento me di cuenta de lo poderosas que eran las historias personales para influir en los otros, incluso las historias pequeñas, como la mía. ¿Pero por qué? En las historias que contamos sobre nosotros está contenida la totalidad de quienes somos, y funciona un poco como las células del cuerpo. En cada célula está contenida toda la información genética que nos construye, y lo mismo pasa con las historias que contamos. Por ejemplo, en las historias que yo contaba sobre andar en bicicleta, estaba evidenciando una situación de la ciudad, una ciudad de calles desprotegidas, abandonadas y excluyentes. Y estaba evidenciando una situación de género, donde las mujeres seguimos siendo blancos fáciles en las calles. E incluso el hecho de que hablara de utilizar la bici como lección, hablaba de mi propia posición socioeconómica y de los privilegios y carencias en los que me encontraba. Toda esta información contenida en una anécdota personal de 30 segundos. En realidad, todos nosotros tenemos historias por una sencilla razón: somos subjetivos. Cada uno de nosotros tiene un modo particular en que percibe el mundo. De hecho, contar historias le es natural al ser humano, y lo hemos hecho desde siempre, desde que nos unimos en grupos por primera vez. Ese por primera vez me salió raro. Pero lo hemos hecho siempre, porque contando historias es como descubrimos quiénes somos. Contando historias, creamos nuestra identidad. Le hemos dado las primeras explicaciones al mundo con los mitos. E incluso le hemos llamado de esta forma al paso del tiempo: historia. Ahora,
¿Qué pasa cuando estas historias se comparten? En medida de que cargamos de significados el mundo y a través de ellos construimos nuestras historias, cuando las compartimos se da un intercambio de estos significados. Y al haber un intercambio, se genera empatía. Y si hay empatía, puedes crear comunidad. Y si hay comunidad, construyes nuevas formas de ver al mundo. Todos conocemos los grandes discursos, los enormes testimonios de figuras como Gandhi o Martin Luther King, incluso hasta los grandes speakers de TED. Pero ¿qué hay de las pequeñas? ¿Qué hay de esas historias que nos suceden a diario? Las que hablan directamente de nuestra realidad. En mi caso, una de esas historias cambió mi mundo. Antes veía la ciudad de manera muy reducida, pero cuando escuché historias que me hablaban de otra forma de ver la vida y comencé a andar en bici, me fijé por primera vez en la gente que andaba por mis calles. Descubrí que había muros, edificios hermosos que antes no había visto y percibí el tiempo distinto. ¿Y ustedes? ¿Cuáles son esas historias que tienen que contar? ¿Y qué pasaría si contaran esas historias? ¿Qué pasaría si este hombre que se me acercó por lo de mi bici, por lo del blog, después le contara a alguien más su experiencia en bici? ¿A cuántas más podría llegar? ¿Qué pasaría si terminando esta plática se voltean con la persona que está a su lado e hicieran algo tan radical como simplemente decirle, hola, quiero contarte por qué estoy aquí? ¿Qué tal que descubren que tienen muchas más cosas en común de las que pensaron? O incluso hasta podrían comenzar proyectos en conjunto. Al inicio de la plática, les dije que para contarles mi historia, tendría que contarles la historia de esta bici y esta radio. Petra tenía 10 años cuando conoció la radio. Era 1962 y en el pueblo donde ella vivía apenas si había luz eléctrica. Un día, mientras escucha la radio, Petra intercepta la señal de la BBC desde Inglaterra. Escucha a los Beatles y eso la vuelve loca. Porque la radio le estaba contando historias de un mundo completamente diferente al suyo. Años después, Petra le escribe a la BBC contándole su propia historia. Y cuando meses después la BBC le responde, ella decide irse a estudiar a Inglaterra y conocer aquellas historias. Estando allá, le platica a sus amigos ingleses historias sobre México. Le platica historias sobre su familia, sobre la cultura mexicana. Y ellos se enamoran de esas historias. Entonces, cuando Petra regresa a México, ellos vuelven también. Uno de ellos se enamora de su hermana. Se casan y tienen 2 hijos, un niño y una niña. Esa niña hoy está parada frente a ustedes, hablando sobre el poder que tienen las historias para cambiar el mundo. Y esa niña les pide justo eso. Cuenten sus historias, cambien el mundo.